Hola, hola, mis chismosos empedernidos. Sean bienvenidos de vuelta a su rincón favorito de salseo y dramas, donde la verdad se revela. Espero que tengan a mano su bebida favorita, porque hoy el café está doblemente cargado y la noticia, madre mía, la noticia va a hacer temblar los cimientos del fandom turco. Ya saben cómo va esto, a mí me encanta traerles la carnita fresca, el chismecito jugoso, aquello que se comenta en los pasillos de la farándula y que nadie se atreve a confirmar. Y hoy, amigos míos, hoy nos sumergimos de lleno en el océano de especulaciones que rodea a una de las parejas más queridas, shippeadas y analizadas del universo de las telenovelas turcas, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Sí, mis queridos Seyran y Ferit, la pareja que nos tiene pegados a la pantalla en Yalan, ¿será que su amor trasciende el guión y se convierte en una realidad fuera de cámaras? La pregunta que nos hemos hecho hasta el cansancio, la interrogante que ha alimentado nuestras fantasías y que nos ha mantenido en un constante estado de expectación. Y es que, seamos honestos, la química que destilan Afra y Mert es de otro nivel. Cada mirada cargada de significado, cada sonrisa cómplice, cada escena en la que sus personajes se rozan, nos hace suspirar profundamente y nos inunda de la esperanza de que, en el mundo real, exista algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Los rumores han ido y venido como olas en el mar, las fotos robadas han sido analizadas hasta el último píxel, los vídeos de TikTok han creado teorías conspirativas dignas de un thriller, pero hasta ahora, todo ha sido pura especulación, un juego de adivinanzas que nos mantiene enganchados. Pero hoy, mis chismosos de corazón, hoy las reglas del juego cambian. Porque vamos a hablar de una confesión secreta, casi clandestina, que Afra Sarıoğlu habría hecho sobre Mert Ramazan Demir. Una confesión que, según mis fuentes, ha dejado a más de un periodista con la boca abierta y que podría, repito, podría confirmar lo que muchos de nosotros sospechamos desde hace meses, que el fuego que incendia a Seyran y Ferit en la ficción, también arde con fuerza en la vida real. Antes de que entremos en detalles jugosos, quiero recordarles que se suscriban al canal. Es gratis, no duele, y me hace muy feliz. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se pierdan ni una sola de estas bombas de salseo que les traigo cada semana. Prometo que siempre tendré algo que los haga reír, sorprenderse y, sobre todo, chismear a gusto. Y ahora sí, vamos al grano. ¿De qué va esta confesión secreta que está revolucionando el mundo de las telenovelas turcas? Pues bien, según me han contado mis informantes infiltrados, Afra Sarıoğlu, en una entrevista reciente, habría revelado detalles inéditos sobre su relación con Mert que hasta ahora habían permanecido ocultos bajo 7 llaves. Al parecer, Afra habría hablado sin tapujos sobre la intensidad del trabajo en Yalan, la presión mediática a la que tanto ella como Mert han estado sometidos, el escrutinio constante de los fans y cómo, en medio de todo ese torbellino de fama y expectativas, Mert se convirtió en un apoyo fundamental, un faro en la tormenta, un hombro en el que llorar. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Es normal que los compañeros de trabajo se apoyen mutuamente, que creen lazos de amistad y camaradería, especialmente cuando se enfrentan a situaciones estresantes. Pero aquí, mis amigos, es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la trama da un giro inesperado y donde el salseo alcanza niveles estratosféricos. Afra habría confesado, ni más ni menos, que la conexión que vemos en pantalla no es únicamente producto de la actuación, que no es solo el resultado de un guión bien escrito y de una dirección impecable. No. Al parecer existe una química real, una atracción innegable, una chispa que enciende la pantalla y que va mucho más allá de los personajes de Seyran y Ferit. Palabras textuales según mi fuente fueron: Mert es alguien muy especial. Nuestra conexión es innegable, tanto dentro como fuera del set. ¡Boom! ¿Lo oyen? Es el sonido de miles de corazones de fans alrededor del mundo explotando de emoción, de alegría, de esperanza y quizás también un poco de envidia. Pero esperen, que todavía hay más. No se me duerman. Afra también habría hablado sobre los momentos difíciles que han enfrentado juntos, los obstáculos que han tenido que superar, las largas jornadas de rodaje, los madrugones, la presión de los fans, los rumores infundados y cómo, a pesar de todo, su relación se ha fortalecido, se ha hecho más profunda, más significativa. Incluso llegó a mencionar que Mert es una de las personas que mejor la conoce, que más la entiende y que más la apoya en todo lo que hace. ¡Qué bonito! Ahora, antes de que saquen las campanas al vuelo,
antes de que empiecen a buscar vestidos de novia y antes de que creen perfiles falsos para acosar a Mert en Instagram, quiero recordarles que esto, por el momento, sigue siendo un rumor. Aunque proviene de una fuente confiable, no deja de ser una información no confirmada, una especulación basada en testimonios de terceros. Pero la fuerza con la que mi fuente me habló, la certeza con la que describió las palabras de Afra, el brillo en sus ojos al contarme todos los detalles, me hacen pensar que hay mucho de verdad en todo esto, que no es solo un cuento chino para generar clics y visitas. Y es que si lo pensamos fríamente tiene todo el sentido del mundo. Afra y Mert han pasado muchísimas horas juntos, durante meses, interpretando personajes que están profundamente enamorados, que se desean con locura, que se necesitan el uno al otro. Es natural, incluso inevitable, que en algún momento esa conexión emocional se traslade a la vida real, que la línea entre la ficción y la realidad se difumine, y que surja algo más que una simple amistad. Además, seamos realistas, ambos son jóvenes, solteros, exitosos y muy atractivos. La fórmula perfecta para el romance. La combinación explosiva que todos estábamos esperando. Pero la pregunta del millón, la interrogante que nos quita el sueño, es por qué Afra habría hecho esta confesión en una entrevista que no se ha publicado. ¿Qué motivos la llevaron a revelar detalles tan íntimos de su relación con Mert en un contexto tan confidencial? ¿Será que estaba probando las aguas, viendo cómo reaccionaría el público ante la posibilidad de un romance con su compañero de trabajo? ¿O simplemente necesitaba sincerarse, desahogarse y compartir sus sentimientos con alguien de confianza? Las teorías son muchas y variadas, cada cual más interesante que la anterior. Algunos creen que Afra y Mert están jugando al despiste, manteniendo su relación en secreto para protegerla de la prensa sensacionalista y de los fans más intensos. Otros piensan que están esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, quizás después de que termine la serie, para que el éxito de Yalan no se vea eclipsado por el revuelo mediático de su romance. Y también hay quienes creen que simplemente son muy buenos amigos, que se quieren mucho, que se apoyan mutuamente, pero que toda esta especulación es producto de nuestra imaginación, de nuestras ganas de ver una historia de amor de telenovela convertida en realidad. Pero yo personalmente creo que hay algo más, que hay una historia que se está tejiendo en silencio, una historia de amor que está floreciendo poco a poco, una historia que quizás todavía no están listos para compartir con el mundo, pero que es innegable para quienes los observamos de cerca, para quienes analizamos cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas, cada una de sus sonrisas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Afra y Mert son algo más que amigos? ¿Les gustaría verlos juntos como pareja? ¿Creen que su relación tiene futuro o que es solo un romance pasajero? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan sobre esta bomba de salseo que les acabo de soltar. Pero volvamos un poco a lo que ya se sabe, a la relación que han manejado públicamente. Afra y Mert han sido muy discretos sobre su vida personal, protegiendo su intimidad como si fuera un tesoro. Rara vez se les ve juntos fuera del trabajo y cuando lo hacen, siempre se muestran muy profesionales y amigables, evitando cualquier gesto que pueda dar pie a especulaciones. Sin embargo, hay ciertos detalles que no podemos ignorar, pequeñas pistas que nos indican que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Por ejemplo, las miradas que se dedican en las alfombras rojas, esas miradas cargadas de complicidad, de cariño, de deseo, las sonrisas cómplices que intercambian durante las entrevistas, los gestos de cariño que se escapan cuando creen que nadie los está viendo, como un roce de manos, un abrazo fugaz, una caricia en el pelo. Son pequeñas cosas, detalles sutiles, pero que hablan a gritos de una conexión especial, de un vínculo que va más allá de lo profesional. También está el tema de las redes sociales. Aunque no suelen publicar fotos juntos, a veces se dejan likes y comentarios en las publicaciones del otro, demostrando que están pendientes el uno del otro, que se apoyan mutuamente en sus proyectos personales y profesionales. Y por supuesto, están los vídeos y fotos que los fans toman a escondidas, donde se les ve compartiendo momentos de risas y complicidad, conversando animadamente, disfrutando de la compañía del otro. Y no podemos olvidar el apoyo incondicional que se han brindado mutuamente durante los momentos difíciles. Recordemos que Afra Saraolu atravesó un momento muy duro tras la pérdida de su abuelo, y Mert Ramazan Demir fue uno de los primeros en enviarle un mensaje de apoyo público, demostrando su cariño y su solidaridad.
Todos estos detalles, sumados a la confesión secreta de la que les hablé al principio, me hacen pensar que estamos ante un romance que podría ser la comidilla de la prensa rosa durante mucho tiempo. Un romance que podría convertirse en una de las historias de amor más épicas del mundo de las telenovelas turcas. Pero independientemente de lo que pase entre Afra y Mert, lo que sí es seguro es que su talento y su química en pantalla nos seguirán cautivando. Yalan se ha convertido en un fenómeno mundial gracias a su increíble trabajo, a la pasión que le ponen a sus personajes y a la historia de amor que nos tiene a todos enganchados. Así que si son fans de la serie, les recomiendo que sigan disfrutando de cada capítulo, de cada escena, de cada mirada entre Seyran y Ferit. Porque, quién sabe, quizás estemos presenciando el nacimiento de un amor que traspasará la pantalla y se convertirá en una hermosa realidad. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos. Espero que hayan disfrutado de esta bomba de salseo que les he traído con tanto cariño. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué piensan de todo esto. Quiero saber su opinión. En resumen, hoy les he contado sobre una confesión secreta que Afra Saraoglu habría hecho sobre Mert Ramazan Demir, donde revelaría que existe una conexión especial entre ellos tanto dentro como fuera del set. Aunque sigue siendo un rumor, hay muchos detalles que nos hacen pensar que podría ser cierto. Y independientemente de lo que pase, su talento y su química en Yalan seguirán cautivándonos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó traerles esta información. Recuerden que los quiero muchísimo y que siempre estoy aquí para darles el mejor salseo. Ahora sí, es hora de que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Afra y Mert están juntos? Quiero saber su opinión. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de chismosos y chismosas. Los quiero. Hasta la próxima. Y que el chisme los acompañe.